Las mañanas en Sevilla siempre tenían un aire especial. El aroma del azahar impregnaba el ambiente mientras el sol comenzaba a calentar las calles empedradas. Sin embargo, para mí esos días se habían vuelto monótonos y vacíos. La rutina de mi matrimonio con Javier se había convertido en una serie de gestos automáticos, como un baile ensayado que ya no tenía música. Cada mañana lo veía salir de casa sin una palabra de más, mientras yo me quedaba atrás, sintiéndome invisible. Mis días transcurrían entre las tareas del hogar y las visitas al mercado. Las conversaciones con mis amigas se limitaban a los mismos temas: los precios de la fruta, las últimas novedades del barrio y la crianza de los hijos. Jamás tocábamos el tema de nuestras vidas personales. No era necesario, todas compartíamos la misma realidad. La soledad se había convertido en mi compañera constante. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré una carta olvidada en una caja polvorienta. Al abrirla, reconocí la letra de Javier. Era una carta de amor dirigida a otra mujer, escrita años atrás. Las palabras eran dulces y apasionadas, llenas de promesas que nunca me había hecho a mí. La rabia y la tristeza se entrelazaron en mi pecho como un nudo imposible de deshacer. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué su corazón parecía estar tan lejos de mí? Esa noche, después de cenar en silencio, recibí un mensaje inesperado de un viejo amigo invitándome a una fiesta en un bar local. Era el bar El Rinconcillo, conocido por sus tapas y su ambiente acogedor. La idea me hizo reflexionar sobre mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que disfruté realmente? Decidí que asistiría, quizás un cambio de escenario podría ofrecerme algo diferente. La fiesta fue un torbellino de risas y recuerdos compartidos. Me dejé llevar por la música flamenca que resonaba en mis oídos y por el vino que corría libremente entre las mesas repletas de tapas humeantes. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, sentí una punzada de tristeza al darme cuenta de que todos parecían estar disfrutando con sus parejas o amigos cercanos. Yo estaba allí sola, atrapada en mis pensamientos. Mientras charlaba con algunos conocidos, noté que Javier no estaba presente ni siquiera en mis recuerdos recientes. Su imagen se desvanecía ante la realidad vibrante que me rodeaba. En ese momento comprendí que necesitaba un cambio radical en mi vida. Algo debía suceder para romper esta rutina asfixiante. Decidí regresar a casa antes del amanecer. Mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles antiguos, me sentía más ligera pero también confusa sobre lo que realmente deseaba cambiar en mi vida. ¿Era solo mi matrimonio lo que necesitaba atención? O quizás era yo misma quien requería ser vista nuevamente. Al llegar a casa, encontré a Javier sentado frente al televisor con expresión ausente, ni siquiera notó mi entrada. Me preparé para enfrentar otra noche vacía cuando sonó el teléfono. Era Miguel, el hermano menor de Javier. Su voz sonó cálida y familiar al otro lado del hilo telefónico. ¿Te gustaría salir a tomar algo?, preguntó con entusiasmo. Hace tiempo que no nos vemos. A pesar del remordimiento inicial por pensar en salir con él, acepté su invitación sin pensarlo demasiado. Miguel siempre había sido alguien divertido y despreocupado. Quizás esa noche podría ofrecerme algo más que compañía. Nos encontramos en un bar cercano donde las risas resonaban entre grupos animados disfrutando del ambiente festivo sevillano. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros. Recordamos anécdotas familiares mientras tomábamos vino tinto y picoteábamos unas aceitunas aliñadas. Pero había algo más profundo en esa interacción. Miguel parecía genuinamente interesado en mí como persona, no solo como parte del entorno familiar de su hermano. Esa atención me hizo sentir viva nuevamente. Era una sensación extraña pero reconfortante. Sin embargo, mientras reíamos juntos sobre viejas historias familiares, recordé la carta hallada días atrás y cómo esa revelación había sacudido los cimientos de mi vida matrimonial. Aún así, no podía evitar disfrutar del momento presente junto a Miguel. La noche avanzó y la atmósfera se volvió más íntima. Nuestras miradas se encontraron durante un segundo demasiado largo antes de apartar la vista rápidamente, como si temiésemos cruzar una línea invisible entre nosotros. Finalmente decidimos despedirnos después de unas horas llenas de risas y complicidad compartida. Mientras caminábamos hacia nuestros coches estacionados cerca uno del otro,
sentí como nuestra conexión crecía cada vez más fuerte. Deberíamos hacer esto más seguido, dijo Miguel sonriendo. Es agradable tenerte aquí. Asentí sin saber qué responder realmente. La culpa comenzó a surgir dentro de mí como una sombra oscura ante esa luz inesperada que él representaba. Al llegar a casa esa noche me encontré frente al espejo mirándome fijamente, los ojos cansados reflejaban una vida llena de decisiones postergadas y sueños olvidados. La soledad me abrazó nuevamente cuando caí en cuenta, necesitaba hacer un cambio significativo antes que fuera demasiado tarde para mí o para cualquier cosa que pudiera aún florecer entre mis manos. La incertidumbre me invadió mientras pensaba cómo podría avanzar sin traicionar lo poco que quedaba intacto entre Javier y yo. Sabía que debía encontrar alguna forma para salir adelante sin perderme completamente en esta búsqueda desesperada por atención y afecto genuinos. Y así fue como decidí dar ese primer paso hacia lo desconocido, buscar respuestas sobre mis deseos ocultos aunque no supiera exactamente hacia dónde me llevarían esos nuevos caminos trazados por elecciones arriesgadas e inciertas. El bar El Rinconcillo estaba lleno de risas y murmullos, un refugio donde las tapas se mezclaban con el aroma del vino. Me senté en una esquina, observando a la gente disfrutar de la vida mientras yo me debatía entre mis propios pensamientos. La música de fondo apenas lograba ahogar el eco de mi soledad. De repente vi a Raúl, el hermano de Javier, entrar por la puerta. Su presencia era como un rayo de luz en mi oscura rutina. A medida que se acercaba, mi corazón latía con más fuerza. No sabía si era miedo o emoción, quizás ambas cosas. Raúl siempre había sido amable conmigo, pero nunca había cruzado la línea que ahora parecía tan tentadora. «Hola», dijo con una sonrisa, sentándose frente a mí. «No esperaba verte aquí». «Necesitaba un cambio de aire», respondí, tratando de sonar despreocupada. La conversación fluyó naturalmente mientras hablábamos de trivialidades y recuerdos compartidos. Cada palabra parecía romper un poco más la barrera que había construido entre nosotros. «¿Cómo está Javier?», preguntó Raúl con un tono que delataba su preocupación. La pregunta me hizo sentir una punzada en el pecho. ¿Cómo podría explicarle lo distante que estaba mi matrimonio? Opté por sonreír y cambiar de tema. Las horas pasaron volando entre risas y anécdotas, hasta que llegó un momento en que nuestras miradas se encontraron y todo pareció detenerse. En ese instante el mundo exterior desapareció y solo existíamos él y yo. Fue entonces cuando nos besamos, un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí que creía apagado. El beso fue breve pero intenso, dejándome aturdida y llena de confusión. La culpa comenzó a asomarse como una sombra en mi mente. No podía creer lo que acababa de suceder. «Esto no debería haber pasado», murmuré mientras apartaba la mirada. «Lo sé», respondió Raúl con voz grave, pero su mirada no mostraba arrepentimiento alguno. En ese momento entendí que ambos estábamos buscando algo más allá de lo permitido. La noche avanzó y decidí que debía irme antes de complicar aún más las cosas. Mientras caminaba hacia la salida, sentía la presión del juicio social sobre mis hombros. ¿Qué dirían los demás si supieran? Pero al mismo tiempo, había una chispa dentro de mí que se negaba a apagarse. Al llegar a casa, Javier ya estaba dormido en el sofá, su indiferencia era palpable incluso en su sueño. Me senté en la cocina a solas con mis pensamientos, preguntándome cómo había llegado a este punto. Las imágenes del beso invadían mi mente mientras luchaba contra la culpa y el deseo. Pasaron los días y cada vez que veía a Raúl en algún lugar o recibía un mensaje suyo preguntando por mí, una mezcla extraña de alegría y miedo me envolvía. Sabía que debía establecer límites claros para proteger lo poco que quedaba de mi vida familiar. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Una tarde decidí dar un paseo por el Parque de María Luisa para despejar mi mente. Siempre había sido un lugar donde encontraba paz entre sus senderos verdes y fuentes tranquilas. Pero esa paz se desvaneció cuando vi a Raúl sentado en un banco. «Te he estado buscando», dijo al verme acercar. «No deberías estar aquí», respondí con una mezcla de temor y emoción al mismo tiempo. «Solo quería hablar contigo», insistió mientras me miraba fijamente a los ojos. La conversación fluyó nuevamente entre nosotros como si nunca hubiera habido un beso ni ningún tipo de complicidad prohibida.
Sin embargo, cada palabra se sentía cargada de significado oculto. Ambos sabíamos lo que realmente queríamos decirnos, pero nos deteníamos justo antes del precipicio. Finalmente me atreví a preguntar, ¿qué estamos haciendo? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como una bomba lista para estallar. Buscando respuestas, contestó él sin titubear. El eco de sus palabras resonó dentro de mí. ¿Realmente eso era lo que hacíamos? ¿O simplemente estábamos escapando? El dilema me consumía por dentro mientras luchaba contra mis propios deseos y las repercusiones potenciales sobre mi familia. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre momentos robados con Raúl y las rutinas cotidianas con Javier. Cada vez que estaba con uno o el otro, sentía como las emociones chocaban dentro mío como olas rompiendo contra las rocas. Una tarde decidí invitar a Raúl a cenar en casa bajo pretextos inocentes. Javier tiene trabajo esta noche. La idea me llenó tanto de nerviosismo como de expectativa. Sería nuestra primera vez solos desde aquel beso inesperado. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. Cada vez que nuestros ojos se encontraban había una tensión palpable en el aire. Al finalizar la comida nos encontramos nuevamente atrapados entre dos mundos, uno lleno de promesas incumplidas y otro marcado por responsabilidades ineludibles. Fue entonces cuando nos besamos otra vez. Este beso fue más profundo e intenso que el anterior, desbordando todas las emociones reprimidas durante semanas llenas de dudas e inseguridades sobre lo correcto e incorrecto. Sin embargo, esa conexión momentánea se vio interrumpida cuando escuchamos ruido proveniente del pasillo. Javier llegaba antes de lo esperado tras terminar su jornada laboral. El pánico se apoderó rápidamente del ambiente, sabiendo que implicaría ser descubiertos juntos allí. Raúl salió disparado hacia la puerta trasera mientras yo trataba desesperadamente de recuperar la compostura antes del inevitable encuentro con mi esposo. Mi corazón latía desbocado ante la idea del juicio moral inminente al descubrir mis secretos ocultos. Cuando Javier entró en la cocina encontró solo los restos fríos del plato servido junto al vino vacío sobre la mesa, sin saber que esa noche cambiaría todo entre nosotros sin posibilidad alguna de regresar atrás. La noche se arrastraba, pesada y silenciosa, mientras me sentaba en la mesa de la cocina. La luz tenue del flexo iluminaba las sombras de los objetos familiares que me rodeaban, pero no lograba encontrar consuelo en ellos. La ausencia de Javier se hacía palpable, un eco que resonaba en cada rincón de la casa. La tensión en mi pecho aumentaba al pensar en lo que había sucedido con Raúl. ¿Qué significaba realmente? ¿Era solo un desliz o algo más profundo? Mientras el reloj marcaba las horas, recordé la conversación que había tenido con Raúl esa tarde. Había sido un momento inesperado, una conexión que nunca había anticipado. Nos encontramos en el bar El Rinconcillo, un lugar donde las risas y el bullicio solían ahogar mis penas. Pero ese día, entre las tapas y el vino, nuestras vidas se entrelazaron de una manera que nunca hubiera imaginado. No sé si esto es correcto, dijo Raúl, su mirada fija en la mía mientras jugaba nerviosamente con su vaso. A veces lo correcto no es lo que queremos, respondí, sintiendo como mis palabras resonaban con una verdad inquietante. Esa tarde había compartido más de lo que había planeado, sueños frustrados y anhelos ocultos salieron a la luz como si fueran viejas heridas abiertas. Nunca antes había sentido esa cercanía con él. Era como si toda mi vida hubiera estado esperando ese momento para desahogarse. Cuando nos besamos, el mundo exterior desapareció por completo. Fue un instante fugaz pero intenso, nuestros labios se encontraron y todo lo demás se desvaneció. La confusión llenó mi mente mientras me alejaba de aquella experiencia electrizante. ¿Qué estaba haciendo? La culpa me envolvía como una manta pesada. Mi corazón latía con fuerza por haber cruzado una línea tan delicada. Ahora, sentada sola en la cocina, intentaba procesar lo ocurrido. La imagen de Javier regresando a casa era inminente, y sabía que no podría ocultar esta nueva realidad por mucho tiempo. Su indiferencia durante los últimos años pesaba sobre mí como una condena, sin embargo, ahora enfrentaba un dilema aún mayor. ¿Realmente quería seguir adelante con esto? La vida familiar siempre había sido mi prioridad, los años dedicados a cuidar del hogar y de Javier parecían haber borrado cualquier rastro de mis propios deseos. Pero ahora sentía un atisbo de libertad al pensar en Raúl.
Él también tenía sus propias batallas personales, su voz temblorosa mientras hablábamos sobre sus fracasos amorosos resonó en mi mente. Mientras esperaba a Javier, decidí salir a dar un paseo por el parque de María Luisa para despejar mis pensamientos. Las flores comenzaban a brotar con la llegada de la primavera, y el aroma del azahar llenaba el aire fresco de la noche sevillana. Caminé sin rumbo fijo entre los senderos iluminados por faroles tenues, sintiendo como cada paso alejaba un poco más las dudas que me atormentaban. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos podía ver a Raúl sonriendo frente a mí, su risa era contagiosa y su presencia me hacía sentir viva nuevamente. Aquel encuentro fortuito había encendido algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Pero también sabía que esa chispa podría convertirse en fuego si no tenía cuidado. Regresé a casa justo cuando Javier entró por la puerta principal. Su mirada distraída apenas se posó sobre mí antes de dirigirse al salón. ¿Todo bien?, preguntó sin interés aparente. Sí, solo fui a dar una vuelta, respondí tratando de sonar casual. La conversación fluyó como siempre, preguntas sobre el trabajo y comentarios triviales sobre la casa. Cada palabra pronunciada parecía un eco vacío comparado con lo vivido horas antes junto a Raúl. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. Los días siguientes transcurrieron entre momentos robados y encuentros furtivos con Raúl cada vez que podíamos escapar del mundo exterior. En el bar o en cafés apartados donde nadie nos conocía, compartíamos risas nerviosas y confidencias profundas sobre nuestras vidas insatisfactorias. Raúl también estaba lidiando con sus propios problemas, su relación anterior había terminado mal y él aún cargaba con las cicatrices emocionales visibles tras sus ojos cansados. Esa vulnerabilidad nos acercó aún más, ambos buscábamos algo más allá del dolor cotidiano que nos rodeaba. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente después del trabajo, elegimos un pequeño café cerca del río Guadalquivir donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por conocidos o familiares. No sé si esto es bueno para nosotros, murmuré mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza de café humeante. Quizás no sea bueno, pero es real, respondió él con sinceridad en su mirada. Lo siento cuando estoy contigo, eso ya es suficiente para mí. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento tan confuso y lleno de incertidumbre. Nuestros corazones estaban conectados por hilos invisibles tejidos entre las historias compartidas y los sueños olvidados. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue diferente, lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos durante demasiado tiempo. El mundo exterior desapareció otra vez mientras nos sumergíamos en esa burbuja donde solo existíamos nosotros dos. Sin embargo, al separarnos sentí una punzada aguda en el pecho al recordar quién era yo realmente, esposa e hija responsable ante una familia que dependía de mí para mantener todo unido. La preocupación constante sobre cómo esto afectaría a todos me atormentó incluso después del momento dulce compartido con Raúl. En esos días previos a nuestra próxima reunión secreta, intenté encontrar respuestas dentro de mí misma mientras lidiaba con sentimientos contradictorios hacia ambos hombres, uno representando estabilidad familiar y otro simbolizando libertad recién descubierta. Cada vez que miraba a Javier traté de encontrar señales del hombre enamorado del pasado, sin embargo, solo encontré un extraño distante atrapado entre responsabilidades laborales interminables y preocupaciones cotidianas ajenas al amor verdadero. El dilema crecía dentro mío como una tormenta inminente esperando desatarse en cualquier momento. ¿Podría seguir adelante sin romper todo lo construido hasta ahora? Las preguntas seguían surgiendo sin respuesta clara mientras luchaba contra esta nueva realidad creada por decisiones impulsivas e inesperadas, conexiones emocionales tan intensas como peligrosas. La vida continuaría avanzando inexorablemente hacia decisiones inevitables. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con un brillo dorado que parecía burlarse de mi confusión. Aún recordaba cada detalle de la noche anterior, las risas, las conversaciones, la manera en que el hermano de mi esposo me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Había un aire de euforia en nuestra clandestinidad, pero también una sombra de miedo que me seguía como un fantasma. Mientras me vestía, un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que había hecho.
Pasamos la noche juntos. La idea de que alguien pudiera descubrir nuestro secreto provocaba una ansiedad creciente en mi interior. ¿Qué pasaría si mi esposo se enteraba? La imagen de su rostro al descubrirme me atormentaba. Decidí dar un paseo por el parque de María Luisa para despejar mi mente. Las flores ya comenzaban a florecer y el aroma del azahar llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Cada paso que daba resonaba con la culpa acumulada en mi pecho. Me senté en un banco y observé a las parejas que paseaban, riendo y disfrutando de momentos sencillos. Ellos no sabían nada de mis tormentos internos. De repente vi a un amigo cruzar el parque hacia mí. Su mirada se detuvo en mí y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó acercándose con cautela. Solo necesitaba un poco de aire, respondí con una sonrisa forzada. Te ves diferente, comentó él, inclinándose hacia mí como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Todo bien? No es nada, intenté restarle importancia mientras él seguía observándome con curiosidad. La conversación continuó por unos minutos, pero sentía como sus ojos buscaban respuestas más allá de mis palabras. Al despedirnos, su mirada se mantuvo fija en mí durante unos segundos más largos de lo habitual, eso me hizo sentir vulnerable y expuesta. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una taza de café entre sus manos. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre él, resaltando las líneas de preocupación en su rostro. Hola, dije tímidamente mientras dejaba caer mi bolso sobre una silla. Hola, respondió él sin apartar la vista del periódico que tenía frente a sí. Había algo extraño en su tono, no era ni frío ni cálido, simplemente distante. Me senté frente a él y traté de romper el silencio incómodo. ¿Cómo va tu día?, pregunté sin mucha convicción. Lo mismo de siempre, dijo mientras pasaba las páginas con desgano. Una tensión palpable llenó el espacio entre nosotros. La indiferencia que había sentido durante años parecía haber encontrado un nuevo nivel tras mi encuentro con su hermano. En aquel momento comprendí que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros, ya no podía ignorarlo. Mi mente divagó hacia esa noche mágica, los momentos compartidos con el hermano y cómo había sentido una conexión genuina por primera vez desde hacía mucho tiempo. Pero también estaba presente el miedo a perderlo todo por esta nueva emoción tan arriesgada. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje inesperado, ¿podemos hablar? Necesito verte. Era del hermano de mi esposo. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, la mezcla de emoción y ansiedad me envolvió nuevamente. La tarde transcurrió lentamente mientras intentaba concentrarme en tareas domésticas sin éxito alguno. Cada vez que miraba el teléfono, una oleada de nerviosismo recorría mi cuerpo, sabía que debía responderle pero temía lo que eso significara para mí y para todos los involucrados. Finalmente decidí contestarle, sí, podemos vernos. Envié el mensaje sintiendo como si hubiera cruzado otra línea invisible. Al anochecer nos encontramos nuevamente en ese bar local donde todo había comenzado, el Rinconcillo. El ambiente era acogedor y familiar, las tapas estaban expuestas tras el mostrador y los murmullos llenaban el aire con risas ajenas mientras yo esperaba nerviosa su llegada. Cuando entró al bar, su presencia iluminó todo a su alrededor, sus ojos buscaban los míos entre la multitud y cuando finalmente nos encontramos, sentí una chispa innegable entre nosotros. Nos saludamos brevemente antes de encontrar una mesa apartada donde pudimos hablar sin ser interrumpidos. Necesitaba verte, dijo él mientras tomábamos asiento. Su voz era suave pero firme al mismo tiempo, podía notar cierta preocupación detrás de sus palabras. Yo también, respondí sintiendo como las mariposas revoloteaban dentro mío ante la cercanía física entre nosotros. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre recuerdos compartidos y cosas triviales hasta que finalmente llegamos al punto crítico, nuestra relación secreta. No puedo seguir así, confesé finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Esto es complicado. Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decirme antes incluso de abrir la boca, lo sé. Pero siento algo real por ti. Las palabras resonaron dentro mío como un eco inquietante,
sabía que esto complicaría aún más las cosas entre nosotros tres, yo, él y su hermano, pero también había algo liberador al escucharlas pronunciarse claramente por primera vez. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos encontrados y lo que significaría para cada uno dar ese paso hacia adelante o retroceder hacia nuestras vidas anteriores llenas de rutinas vacías, sentí como cada decisión pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable. Al final del encuentro decidimos irnos juntos caminando por las calles empedradas bajo la luz tenue de los faroles sevillanos, cada paso resonando como un tambor dentro mío marcando el ritmo frenético del corazón desbocado ante lo desconocido que nos esperaba más adelante. Al llegar a casa esa noche recibí otro mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era mi esposo esta vez, sus palabras eran simples pero cargadas con subtexto inquietante. ¿Qué quería decir exactamente? El miedo se apoderó nuevamente del ambiente familiar ahora tan ajeno para mí mientras reflexionaba sobre todas las decisiones tomadas hasta ahora. ¿Podría enfrentar lo inevitable o estaba destinada a perderlo todo? La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando cada rincón con una luz que parecía burlarse de mi estado emocional. El mensaje de mi esposo resonaba en mi mente como un eco persistente. Necesitamos hablar. No podía evitar preguntarme qué había provocado ese repentino interés en nuestra relación. ¿Era posible que tras tanto tiempo de indiferencia, finalmente se diera cuenta de mi sufrimiento? Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente al cortar el pan. La rutina diaria me resultaba cada vez más pesada, cada movimiento era un recordatorio de la vida que había construido y que ahora se sentía tan vacía. La idea de una conversación sincera me llenaba de ansiedad. ¿Qué diría? ¿Qué pasaría si él comenzaba a hacer preguntas sobre mis recientes ausencias o sobre la relación con su hermano? La culpa se apoderó de mí nuevamente. Al llegar a la mesa, encontré a mi esposo sentado con una expresión seria. Su mirada era intensa, pero no había rastro del desprecio que había llegado a acostumbrarme a ver en su rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Bien, respondí con voz temblorosa, sintiendo que la mentira se deslizaba por mis labios sin esfuerzo. ¿Has pensado en nosotros?, continuó, y mis entrañas se retorcieron ante la pregunta. En ese momento, no sabía si tenía el valor para ser honesta o si prefería seguir ocultando lo que realmente pasaba en mi corazón. Claro, siempre pienso en nosotros, respondí evasivamente. Él suspiró y miró hacia abajo, como si buscara las palabras en la mesa desgastada por los años. He estado distraído con el trabajo y, creo que he fallado contigo. Sus palabras me sorprendieron, nunca había escuchado una confesión así de su parte. Mientras él hablaba sobre sus preocupaciones laborales y cómo eso había afectado nuestra relación, no podía evitar recordar las noches solitarias y los momentos perdidos en los que anhelaba su atención. Pero al mismo tiempo una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de mí, tal vez aún había una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido. Sin embargo, esa chispa fue rápidamente apagada por la realidad, el hermano estaba presente en mi vida y no podía ignorar lo que significaba para mí. Justo cuando comenzaba a sentirme un poco más segura sobre nuestro futuro juntos, recibí un mensaje del hermano: necesito hablar contigo. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras, sabía lo que eso significaba. La tarde transcurrió lentamente mientras intentaba mantener la calma ante la inminente reunión con el hermano. Mis pensamientos divagaban entre lo que podría decirle y cómo manejaría la situación si decidía confesarle todo sobre mis sentimientos. La culpa me carcomía por dentro, sabía que estaba jugando con fuego. Cuando finalmente llegó el momento de ver al hermano, elegí un café pequeño cerca del Parque de María Luisa donde solíamos ir juntos antes. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del clima primaveral, risas y conversaciones animadas llenaban el aire mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para enfrentar esta nueva realidad. Al verlo acercarse noté algo diferente en su expresión, no era solo preocupación, había una tristeza profunda en sus ojos que nunca antes había visto. Hola, dijo con voz suave mientras tomábamos asiento. Hola, respondí sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Quiero ser honesto contigo, comenzó él, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa.
He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras, cada sílaba era un recordatorio del vínculo especial que habíamos creado entre nosotros. Pero también era un recordatorio del peligro inminente que representaban nuestras acciones. ¿Qué quieres decir?, pregunté sin poder ocultar la inquietud en mi voz. No sé cómo explicarlo, pero creo que estoy enamorado de ti, confesó finalmente. El aire se volvió denso entre nosotros, esas palabras resonaron como un trueno en medio del silencio asfixiante del café. Mis pensamientos se agolpaban mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Podría arriesgarlo todo por este amor prohibido? Mis dudas fueron interrumpidas cuando él continuó: tengo una oferta para mudarme a otra ciudad por trabajo. Su voz se apagó al ver cómo mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. ¿Te vas?, murmuré apenas audible mientras sentía como mi mundo comenzaba a desmoronarse nuevamente. No quiero irme sin hablar contigo primero, dijo él, tomando mi mano entre las suyas con ternura desesperada. No puedo dejarte así. En ese instante comprendí lo complicado de nuestra situación. Estaba atrapada entre dos hombres cuyas vidas estaban entrelazadas por un hilo invisible llamado familia y amor prohibido. Mi esposo estaba intentando recuperar nuestra relación mientras yo luchaba por entender lo que realmente quería. La conversación continuó fluyendo entre promesas y miedos compartidos hasta llegar al punto crítico donde ambos sabíamos que debíamos decidir nuestro futuro inmediato y qué significaría eso para todos los involucrados. Finalmente le dije: no puedo seguir así, necesito tiempo para pensar. Con esas palabras pesadas flotando entre nosotros como sombras amenazantes, nos despedimos sin saber qué camino tomarían nuestras vidas después de aquel encuentro crucial. Al regresar a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora: miedo por perderlo todo o arriesgarme a perderme yo misma en esta confusión emocional sin fin. El eco del mensaje inicial resonó nuevamente: necesitamos hablar. Este encuentro cambiaría nuestras vidas para siempre, ya nada sería igual después de hoy. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono dorado. Sin embargo, esa luz no lograba disipar la oscuridad que me envolvía. La idea de enfrentar a mi esposo y al hermano me atormentaba. Me senté en la cama, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. La confusión era abrumadora, cada día parecía arrastrarme más hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Mientras desayunaba, mi mente divagaba entre recuerdos de momentos felices y la frustración que había acumulado en los últimos años. La indiferencia de mi esposo se había convertido en una sombra constante, y cada vez que intentaba acercarme a él, encontraba una barrera invisible. La carta antigua que había descubierto aún resonaba en mi mente como un eco doloroso. ¿Acaso alguna vez había sentido algo por mí? Las preguntas se apilaban como platos sucios en la mesa. Al terminar el café, decidí salir a caminar por el parque de María Luisa. El aire fresco y el aroma del azahar eran un alivio temporal, pero no podían borrar mis inquietudes. Observé a las parejas paseando de la mano, riendo y disfrutando del momento presente. Un grupo de niños jugaba cerca, recordándome lo que alguna vez había sido mi vida, llena de risas y amor. En medio de mis pensamientos, vi a mi amiga Clara acercarse. Su sonrisa era cálida, pero su mirada mostraba preocupación. Te he estado buscando, dijo mientras se sentaba a mi lado en un banco. He notado que no estás bien. Es complicado, respondí con un susurro, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Clara siempre había sido una buena oyente, sabía que podía confiar en ella. ¿Quieres hablar sobre ello?, preguntó con suavidad. Empecé a contarle sobre la relación con el hermano de mi esposo y cómo me había hecho sentir viva nuevamente, aunque también culpable por traicionar a quien debía ser mi compañero leal. Clara escuchó atentamente mientras yo desnudaba mis sentimientos más profundos ante ella. Es normal buscar atención cuando te sientes invisible, dijo finalmente. Pero debes pensar en lo que realmente quieres. Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana sonando en la distancia. ¿Qué quería realmente? ¿Era suficiente lo que había encontrado con el hermano o solo era una distracción momentánea?
Clara continuó hablando sobre su propia experiencia, había estado en una situación similar años atrás y sus consejos eran valiosos. Cuando nos despedimos, sentí un ligero alivio, hablar sobre mis problemas me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Sin embargo, al llegar a casa, el peso regresó rápidamente. Mi esposo estaba allí, sentado en el sofá con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. El corazón me dio un vuelco mientras tomaba asiento frente a él. Su tono grave indicaba que algo importante estaba por venir. Quiero llevarte a un viaje este fin de semana, continuó él. Creo que necesitamos reconectar. Las palabras retumbaron en mi cabeza como un tambor ensordecedor. Un viaje. Era justo lo que necesitábamos para intentar revivir nuestra relación, o al menos eso pensaba él. Pero para mí representaba una trampa emocional, ir significaría ignorar lo que estaba sintiendo por su hermano. No sé si es buena idea, respondí cautelosa. ¿Por qué no? Solo tú y yo podríamos recordar buenos tiempos, insistió él con una sonrisa esperanzadora. El dilema se intensificó cuando recordé los momentos compartidos con su hermano, nuestras risas furtivas y los secretos susurrados bajo la luz tenue del bar El Rinconcillo donde nos conocimos mejor por primera vez. Mi mente giraba entre dos mundos, uno donde podía intentar recuperar lo perdido con mi esposo y otro donde la conexión prohibida seguía latiendo fuerte dentro de mí. Mientras procesaba sus palabras, decidí salir al patio para respirar aire fresco, necesitaba claridad antes de tomar cualquier decisión apresurada. Allí afuera, escuché el canto lejano de los pájaros mezclándose con los ruidos distantes de la ciudad vibrante alrededor mío. La tarde avanzó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios hasta que finalmente decidí enviarle un mensaje al hermano: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. No pasaron muchos minutos antes de recibir su respuesta: claro. Esa noche fue larga y llena de incertidumbre mientras esperaba nuestro encuentro clandestino. La idea de enfrentar mis sentimientos nuevamente me llenó tanto de miedo como de emoción. Sabía que debía ser honesta conmigo misma sobre lo que quería realmente. El día siguiente llegó sin piedad, el cielo estaba nublado pero eso no detuvo mis pasos hacia el café donde habíamos acordado vernos. Al entrar al local, vi al hermano esperando en una esquina apartada, su rostro reflejaba preocupación e interés al mismo tiempo. Hola, dije nerviosa mientras tomaba asiento frente a él. ¿Qué pasa?, preguntó directamente sin rodeos. Respiré hondo antes de responder: no sé qué hacer. Mi esposo quiere llevarme a un viaje para reavivar nuestra relación. Su expresión cambió ligeramente, pude ver cómo procesaba esa información antes de hablar nuevamente: ¿y tú qué quieres? Sus ojos profundos me miraban fijamente como si intentaran desentrañar mis pensamientos más ocultos. En ese instante comprendí cuán difícil sería tomar esta decisión. Estaba atrapada entre dos mundos opuestos sin saber cuál elegir ni cuál sería el costo real para mí y para quienes amaba. La conversación fluyó entre nosotros mientras discutíamos nuestras emociones complejas y la realidad del amor prohibido que habíamos compartido hasta entonces. Cada palabra pronunciada parecía pesar más sobre mis hombros ya cansados del conflicto interno constante entre deber y deseo. Finalmente le dije: no quiero perderte. Sus ojos se iluminaron momentáneamente pero también vi la tristeza reflejada en ellos, entendía perfectamente lo complicado que todo esto era para ambos. En ese momento crucial donde nuestras miradas se encontraron profundamente conectadas por sentimientos inconfesables, todo cambió cuando sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro diálogo tenso pero significativo. Era un mensaje inesperado de mi esposo pidiéndome volver pronto porque tenía algo importante que contarme también. El giro repentino dejó claro algo vital: debía tomar una decisión inminente o arriesgarlo todo sin saber qué consecuencias podría traerme tal elección. El sonido del teléfono resonó en el aire, un recordatorio de la realidad que no podía ignorar. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo. La ansiedad me invadió, su mensaje, aunque breve, llevaba un peso que me resultaba difícil de soportar. Vuelve pronto, tengo algo importante que contarte. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué podría ser tan urgente? El hermano de mi esposo, sentado frente a mí, notó mi inquietud.
Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. En ese instante comprendí que estaba al borde de una decisión monumental. La conexión que habíamos forjado en secreto me había hecho sentir viva, pero también me mantenía en un estado constante de tensión. ¿Qué pasa?, preguntó él con voz suave. Nada, solo es mi esposo, respondí tratando de mantener la calma. Silencio. El peso de las palabras no dichas llenaba el espacio entre nosotros. La tensión era palpable mientras mis pensamientos luchaban por encontrar claridad. ¿Debía seguir adelante con esta relación clandestina o regresar a la rutina monótona que había estado intentando escapar? ¿Te gustaría que nos viéramos más tarde?, sugirió él, rompiendo el silencio. La idea resonó en mí como un eco distante. Aceptar significaría profundizar aún más en este laberinto emocional del que no sabía si podría salir. Pero rechazarlo significaría renunciar a lo único que me había hecho sentir valorada en mucho tiempo. Mientras sopesaba mis opciones, recordé la conversación con mi amiga la semana anterior. Ella había estado en una situación similar y sus palabras resonaban en mi mente: a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente se quiere. Pero yo no estaba lista para arriesgarlo todo por un camino incierto. Un nuevo mensaje llegó a mi teléfono: ¿nos reunimos? Necesito hablar contigo sobre nosotros. Era del hermano nuevamente. Mi corazón latía con fuerza al leer esas palabras, cada letra parecía empujarme hacia una decisión inevitable. Lo siento, debo irme, dije abruptamente levantándome de la mesa y sintiendo como los ojos de él seguían cada uno de mis movimientos. Salí del bar sin mirar atrás, las calles de Sevilla parecían cobrar vida a mi alrededor mientras caminaba sin rumbo fijo. Las risas y conversaciones ajenas se mezclaban con mis pensamientos confusos. El aroma del azahar flotaba en el aire, recordándome los días más felices que había pasado con mi esposo antes de que la indiferencia se instalara entre nosotros. Mi mente giraba entre dos mundos, el hogar donde debía regresar y el deseo ardiente por algo nuevo y emocionante. La idea de enfrentar a mi esposo me aterrorizaba, siempre había sido alguien reservado y poco expresivo, pero ahora parecía haber despertado algo en él. Llegué al parque de María Luisa y me senté en un banco bajo un árbol frondoso, buscando consuelo entre las hojas verdes y los sonidos suaves del lugar. Era un refugio familiar donde había compartido tantas risas con mis hijos cuando eran pequeños. Ahora, ese mismo espacio parecía estar lleno de sombras. Tomé una respiración profunda y decidí enviarle un mensaje a mi amiga para contarle sobre lo sucedido ese día. Necesito hablar contigo. En cuestión de minutos, ella respondió: estoy aquí para ti. Su apoyo siempre había sido incondicional, pero esta vez sabía que las decisiones eran solo mías. Mientras esperaba su llegada, reflexioné sobre lo ocurrido con el hermano de mi esposo. Había cruzado límites que nunca imaginé traspasar, cada encuentro se había convertido en una mezcla peligrosa de amor prohibido y culpa abrumadora. La vida es demasiado corta para vivirla sin pasión, pero, ¿a qué costo? Mi amiga llegó poco después, sentándose junto a mí con una mirada comprensiva. ¿Qué ha pasado?, preguntó directamente. Le conté sobre el mensaje de mi esposo y cómo me había encontrado atrapada entre dos caminos opuestos: regresar a la seguridad o lanzarme al abismo desconocido del amor prohibido. A veces hay que ser valiente, dijo ella. Pero también hay consecuencias por cada elección. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas repicando en la distancia. Entendía su punto pero temía lo que eso pudiera significar para todos los involucrados. No sé si pueda seguir así, murmuré. Tengo miedo del rechazo si decido dejar todo atrás. Ella asintió lentamente antes de responder. Es natural tener miedo, lo importante es saber qué es lo mejor para ti y tu felicidad. Las horas pasaron volando mientras discutíamos mis opciones hasta el anochecer. Finalmente decidí reunirme con el hermano esa misma noche para aclarar las cosas antes del viaje propuesto por mi esposo al día siguiente. A medida que caminaba hacia nuestro punto habitual, sentía como la brisa fresca acariciaba mi piel mientras reflexionaba sobre lo arriesgado que era todo esto. Cada paso parecía llevarme más cerca no solo del hermano sino también hacia una verdad incómoda acerca de mí misma.
deseaba ser vista y amada genuinamente después de años sintiéndome invisible. Cuando llegué al lugar acordado, él ya estaba allí esperándome con una expresión seria pero esperanzadora en su rostro. «Gracias por venir», dijo suavemente mientras nos sentábamos juntos en una esquina apartada del bar iluminado tenuemente por luces cálidas. «Necesitamos hablar sobre nosotros». La conversación fue intensa desde el principio, cada palabra intercambiada era como un juego peligroso donde ambos éramos conscientes del riesgo involucrado pero incapaces de dar marcha atrás ahora. El ambiente cambió cuando finalmente él confesó: «He estado enamorado de ti desde hace tiempo». Mis pensamientos se detuvieron ante esa revelación impactante. Era como si hubiera encendido un fuego dentro mío mientras luchaba contra las llamas del deseo mezcladas con la culpa acumulada durante meses. En ese instante crucial donde nuestras miradas se encontraron profundamente conectadas por sentimientos inconfesables, todo cambió cuando sonó nuevamente mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro diálogo tenso pero significativo. Era otro mensaje inesperado de mi esposo pidiéndome volver pronto porque tenía algo importante que contarme también. El giro repentino dejó claro algo vital: debía tomar una decisión inminente o arriesgarlo todo sin saber qué consecuencias podría traerme tal elección. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor tras la interrupción de mi teléfono. Mi esposo, con su habitual tono serio, había pedido que volviera pronto porque tenía algo importante que contarme. La incertidumbre se apoderó de mí. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Acaso había notado algo? Miré a mi alrededor, buscando respuestas en el rostro del hermano de mi esposo. La tensión era palpable y en sus ojos podía ver una mezcla de preocupación y anhelo. No sabía si debía sentirme aliviada por la posibilidad de que mi esposo quisiera hablar o asustada por lo que eso podría implicar para mí. «Debo irme», dije, tratando de mantener la calma mientras me levantaba de la mesa. El hermano asintió lentamente como si comprendiera el peso de esta decisión. «¿Estás segura?», preguntó con voz suave. No respondí. En mi mente las palabras se agolpaban sin poder encontrar su camino hacia afuera. Al salir del bar El Rinconcillo, el aire fresco de Sevilla me golpeó en el rostro y me hizo sentir más viva que nunca, aunque el nudo en mi estómago no desaparecía. Caminé rápidamente hacia casa, mis pasos resonando sobre las calles empedradas. Las luces parpadeantes de los bares y las risas lejanas de los grupos de amigos contrastaban con la soledad que sentía en ese momento. La imagen del hermano permanecía en mi mente, su mirada intensa y su sonrisa tímida eran un recordatorio constante del refugio que había encontrado en él. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, visiblemente nervioso. Su expresión era seria pero no hostil, parecía estar esperando un momento decisivo. «Gracias por volver tan pronto», comenzó él evitando mis ojos. «He estado pensando mucho últimamente sobre nosotros». Me senté frente a él, sintiendo como cada palabra pesaba más que una piedra. No sabía si quería escuchar lo que tenía que decir o si prefería seguir sumida en mis propios pensamientos sobre el hermano. «He estado distraído con el trabajo», continuó él. «Pero me he dado cuenta de que te he dejado sola demasiado tiempo». Las palabras resonaron en mí como un eco distante. Había deseado esto durante tanto tiempo, la atención, la conexión. Pero ahora que estaba frente a mí, no sabía cómo reaccionar. «Lo sé», respondí finalmente. «También he estado sintiéndome sola». El silencio se instaló entre nosotros nuevamente antes de que él continuara. «Quiero cambiar eso», dijo con firmeza. «Quiero hacer un viaje juntos este verano para reconectar. Tal vez ir a algún lugar donde podamos disfrutar y olvidarnos del estrés diario». La propuesta me tomó por sorpresa y me hizo tambalear entre dos mundos, el deseo de recuperar lo perdido y la atracción hacia su hermano que aún ardía dentro de mí como una llama inextinguible. Antes de poder responderle sonó nuevamente mi teléfono móvil. Era un mensaje del hermano pidiéndome que nos viéramos para hablar sobre lo nuestro. La coincidencia era abrumadora y sentí como los dos hombres más importantes de mi vida estaban a punto de cruzarse en un momento crucial. Mi mente giraba entre las posibilidades: ¿debería confesarle a mi esposo lo que había sucedido? ¿O sería mejor mantenerlo oculto para no arruinar lo poco bueno que intentaba reconstruir?
Decidí responder al mensaje del hermano primero, necesitaba claridad antes de enfrentar cualquier otra verdad. ¿Podemos vernos ahora? Escribí rápidamente antes de darme cuenta del riesgo que implicaba esa decisión. Mientras esperaba su respuesta, volví a mirar a mi esposo. Él seguía allí, esperando una respuesta sobre su propuesta vacía pero sincera. Finalmente llegó el mensaje: te espero en el parque de María Luisa. Mi corazón latió con fuerza al leerlo, sabía lo que eso significaba, debía decidir si arriesgarlo todo por un amor prohibido o intentar reconstruir un matrimonio desgastado por la indiferencia. Sin pensarlo más, le dije a mi esposo: necesito salir un momento. Él frunció el ceño pero no insistió, simplemente asintió mientras yo me dirigía hacia la puerta con una mezcla abrumadora de emociones, miedo, deseo y confusión total. El parque estaba iluminado suavemente por las farolas, los aromas del azahar flotaban en el aire fresco nocturno mientras caminaba hacia nuestro punto de encuentro habitual. Cada paso parecía llevarme más lejos del hogar familiar y más cerca del abismo desconocido donde podía perderme o encontrar algo nuevo. Al llegar al lugar acordado vi al hermano esperándome bajo un gran árbol, su figura se recortaba contra la luz tenue como una sombra familiar pero distante. Al acercarme noté cómo sus ojos brillaban intensamente al verme llegar. Te he estado esperando, dijo con voz suave pero cargada de significado. Necesitamos hablar sobre nosotros. Mis pensamientos se agolpaban mientras él continuaba hablando sobre sus sentimientos ocultos desde hace años. Revelaciones inesperadas llenaron el aire entre nosotros como si estuviéramos desnudando nuestras almas ante la noche estrellada. Entonces llegó ese momento crucial donde nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente por culpa y confusión. Ambos sabíamos cuán delicada era nuestra situación pero también cuán reales eran nuestras emociones compartidas. La confusión reinante se intensificó cuando escuché voces familiares acercándose desde una distancia lejana. Era mi esposo hablando con alguien más mientras caminaban hacia nosotros sin saber nada del torbellino emocional en curso justo ante sus ojos incrédulos. El tiempo pareció detenerse mientras enfrentábamos esta nueva realidad, dos hombres amándome desde lugares diferentes pero igualmente importantes para mí. Ahora debía decidir entre regresar a lo conocido o arriesgarlo todo por algo nuevo e incierto.